Hola, bona nit a tots. Ja estem ací a Creant Indústria, el programa empresarial industrial de les nostres comarques, i una setmana més parlant també, com no, d'economia. Fa un temps vas visitar Toni Berenguer, Antonio Berenguer, el nostre economista, per a parlar-nos de xifres i de com està l'economia global respecte a les nostres empreses. Doncs avui també es visita ací, tindrem al nostre salonet, a la nostra taula, per a preguntar-li també davant de com està la situació actual amb el conflicte entre Estats Units i Israel contra Iran, en el que també tots ens veiem afectats, i com podem actuar o què tenim que fer per a saber ante aquesta situació com fer-ho. També en la segona part, més anàlisis. Avui el dia va d'anàlisis. Se n'anem cap a VIAE per a conèixer l'informe econòmic de la Folla de Castalla, en el que l'empresa econòmicament consultora ens dona aquest informe basat en les empreses d'esta comarca. Ahí sabrem com estan millorant darrere de les altres informes en els que ja hem estat. I ja per a la tercera part anem a fer un resum d'aquests premis de la Càmera de Comerç d'Alcoi que van ser la setmana passada. Nosaltres vàrem estar allí i tenim a modo resum tots aquests premiats i també aquests missatges i aquestes xerrades des de consellera i la part important de l'organització de la Càmera. Així que comencem ja així en la primera entrevista. De febrero de 2026, Estados Unidos e Israel han lanzado una gran campaña de bombardeos a Irán como réplica a ese régimen de Ali Khamenei, en el que, como no, mataron al líder, pero además ha tenido muchas consecuencias a nivel mundial, a nivel económico y, como no, a nuestra comarca. Nosotros aquí es donde nos centramos en saber cuáles son esas consecuencias, cómo afecta económicamente a nuestras empresas, a nuestras inversiones, y también saber cómo podemos saber si esto va a evolucionar o cómo va a evolucionar, aunque creo que es complicado. Y por eso tenemos aquí a nuestro experto en economía mundial, Antonio Berenguer, que cada mes viene a visitarnos para hacer este espacio de economía global. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿bien? Muy bien. Buenos días, Rosana. Antonio, primeramente, pues eso, esta guerra reciente, ya teníamos las consecuencias de Ucrania, Rusia, todas las guerras que hay alrededor del mundo, pero estos bombardeos de Estados Unidos quizás sean los que más están afectando económicamente a todos los países, a la Unión Europea, por supuesto, y con ello a España. ¿Cómo crees que está afectando exactamente a las empresas? Pues, a ver, no afecta por igual a todos los países. Desde luego, exacto. Estados Unidos está en una posición muy cómoda, es decir, ahora mismo el mayor productor de petróleo es Estados Unidos. Los barriles que pasan por el estrecho de Hormuz, que es el que va a permanecer bloqueado porque no hay seguridad para que pasen los cargos petroleros. Una tercera parte de todo, digamos, el petróleo que pasa por ahí va a China. Ajá. Luego Europa también se afecta, Japón. Son países que dependen externamente del petróleo y que se van a afectar por la disrupción, es decir, no afecta por igual. Si el conflicto se resolviese en unas 2 semanas, las consecuencias serían manejables. Incluso en Estados Unidos podría continuar el ciclo económico. Estados Unidos estaba teniendo una expansión muy buena y el mercado se está posicionando procíclico. Pero desde luego, si se alarga más, las consecuencias para Asia y Europa van a ser serias en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto. Claro, porque en realidad casi todas las empresas, o todos, dependemos de ese petróleo, de esos combustibles que son necesarios también para el día a día, pero sobre todo a las empresas para funcionar. Estoy pensando en el sector del textil, en el sector del plástico, necesario para su producción, así como para otros productos, como has dicho, en Asia, que vienen desde allí para tener nosotros ese servicio, ¿no? Sí, evidentemente encarece mucho la actividad económica, no es tanto el impacto por inflación, que realmente el petróleo tenía que llegar a niveles muy elevados, sino por el crecimiento.
separa la actividad económica. Y bueno, pues en áreas como, digamos, en Europa o España, que no es que tengan un crecimiento espectacular como mercados emergentes, pues ese medio punto o punto porcentual en el PIB puede significar bastante. Claro. También veíamos bueno, esas declaraciones de Donald Trump en el que decía que iba a cortar tratos con España para tener pues, bueno, esos productos que van y vienen de un sitio a otro. ¿Crees que esto va a ser real, va a afectar realmente a España en este sentido? Yo creo que todos los políticos de Trump, España, todos ponen en escena, ¿no? y digamos quieren mostrar. Hay mucho, digamos, de show, ¿no? Pero realmente, bueno, yo creo que al final la Unión Europea está en bloque. Creo que está claro que Estados Unidos, si algo es aliado, ¿no? Y no, digamos que no creo que un país pueda ir por la suya. Y además esto de las sanciones es complicado, ¿no? Porque en bloques económicos al final, bueno, si se sancionase un país se puede a lo mejor desviar por otro, es decir, exacto, no es tan fácil. Claro. Yo creo que es más una puesta en escena de cara a los votantes que otra cosa más en realidad. Claro, sí. Un reto sí, es un de poco palabra, el salir, decir... Exacto. Sí. A ver quién dice más. Sí. Muy bien, en todo esto también supongo que afecta mucho en las inversiones. ¿Cómo está el tema a nivel de inversiones? Pues digamos que lo que se había visto en los últimos 2-3 meses había sido una rotación de, sobre todo el software muy castigado por los avances en inteligencia artificial, particularmente de una aplicación que se llama Cloud, que digamos parecía, el mercado se lo tomó como que se iba a acabar ya, ¿no? Todo para las empresas software, los beneficios, ¿no? Porque la inteligencia artificial lo iba a hacer todo, ¿no? Un poco exagerado, pero estaba habiendo una rotación, digamos, del software que había sido pues una inversión muy rentable en los últimos años a sector real, a más procíclico, industrial. O sea, Estados Unidos estaba ya apuntando maneras a entrar en la fase final de expansión de ciclo con un crecimiento muy elevado y el mercado había hecho rotaciones importantes. Esto, digamos que está un poco haciendo ahora el efecto contrario, es decir, el mercado ve que si esto dura, el ciclo económico no va a seguir expandiéndose, sino que va a volver a retroceder para luego más tarde retomar la senda. Y los sectores más castigados, que habían sido software, por ejemplo, criptomonedas bastante ligadas se había observado una gran correlación con el software, están volviendo a recibir algo de capital momentáneamente, en detrimento de esos sectores procíclicos, pequeñas, medianas empresas, que son las que se benefician de la fase última del ciclo. También mercados emergentes, que había estado expandiendo, pues ha habido un retroceso. Esta rotación en la que quizá parece ahora que pues, en el software o incluso en el sector cripto uno se pueda refugiar, es momentáneo, ¿no? Porque si realmente esto se alarga en el tiempo, no va a haber sector o industria donde se pueda refugiar, es decir... va a afectar a todos, ¿no? Sí, no tanto como una gran recesión, pero sí un paso atrás en el ciclo económico. Sí. Entonces, ¿es momento de invertir en cripto o crees que es mejor esperar por sí? A ver, hasta que esto no sea... Ahora hay una gran incertidumbre, es decir, depende mucho de lo que ocurra. Sí que es cierto que con vistas a medio y largo plazo el sector cripto se ha sobrecastigado, ¿no? El mercado lo ha interpretado como si fuese software. No va desencaminado, pero no es tan así. No es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Y luego que la inteligencia artificial, si bien va a eliminar a lo mejor algunas oportunidades de negocio, va a crear otras. Y digamos que al final el cripto va a ser, los raíles del nuevo sistema financiero, y dos, la comunicación entre agentes de inteligencia artificial, que es algo que está por llegar, está cerca, se va a desarrollar, ¿no? en el blockchain, ¿no? Entonces, yo creo que a medio y largo plazo, riesgo-beneficio
está interesante. Lo que pasa es que es una volatilidad tremenda. Eso tienen que saberlo los inversores. Claro. En este sentido me dices que es diferente invertir en cripto, del software, en la inteligencia artificial, o el software es lo de inteligencia artificial. Digamos que la inteligencia artificial va a facilitar a, por ejemplo, pequeñas compañías, como por ejemplo esta, incluso desarrollar su propio software sin grandes conocimientos, porque digamos que la gente de la inteligencia artificial va a crearlo. Simplemente tú le vas a explicar, un poco como ChatGPT, pero más avanzado, donde va a crear programas de contabilidad, de lo que se necesite bajo demanda. Entonces, eso va a eliminar negocio de algunas empresas de software que a lo mejor no están preparadas para, digamos, capitalizar la inteligencia artificial en otros sectores de su negocio. Pero también va a crear muchas oportunidades. Claro, vale, y creando todas estas oportunidades, ¿es mejor dejar inversiones más antiguas o más estables? Bueno, lo que el inversor tiene que ver es si la empresa de software en particular va a verse afectada negativamente o va a recibir una herramienta, porque algunas de estas empresas de software al final se van a acabar beneficiando de la inteligencia artificial. Están posicionadas a favor, otras están en contra. Es decir, va a haber mucho movimiento, y lo que uno tiene que ver es de ser muy selectivo, analizar de dónde vienen los beneficios de esta empresa y ver si ese negocio pues está en, digamos... Y si está afectado también en la guerra o no, ¿no? Porque a lo mejor invertir en sectores o en productos como, no sé, los combustibles, ahora mismo a lo mejor... La guerra va a afectar sobre todo si se alarga, a la economía real, a las pequeñas y las medianas empresas. Exacto. Eso va a afectar realmente, o sea, se va a notar más en la calle. En la calle. Sí. O sea, claro, supongo que el día a día a las personas, ciudadanos, nos va a afectar un montón. Y luego, como has dicho, perdón, a empresas pequeñas, porque competir con altos precios, con la subida de combustible, de productos, de proveedores, todo esto hace que digamos que podamos las grandes empresas que tienen una situación de cash muy confortable, pues al final estos pequeños pullbacks de la economía, pues bueno, les afectan menos. Al final, empresas que están con cierta deuda, que dependen del crecimiento económico local, especialmente en países que se pueden ver más afectados, como España en este caso, pues sufren siempre más. ¿Y cómo actuarías tú para prevenir un negocio? Si tuvieras un negocio, un pequeño negocio, una pequeña empresa de 10, 15 trabajadores, no sé, como las empresas que hay por aquí, ¿cómo actuarías tú para prevenirlo ante toda esta situación y un poco sin saber qué es lo que va a pasar? Claro, una vez ocurre, es más difícil tomar acción. Lo que sí que es cierto, y creo que no se hace suficiente, es, por ejemplo, si tú tienes una empresa que va a depender de combustibles, pues explorar vías financieras para cubrirte ese riesgo. Es decir, se puede comprar exposición a petróleo, de manera que lo que ha pasado, con lo que ha ocurrido ahora, esos productos financieros te darían un beneficio que permite, digamos, contrarrestar los costes. Claro. Si tú dependes de... Esto lo hacen mucho las aerolíneas. Es decir, cuando el petróleo está barato, el petróleo había caído mucho en los últimos meses. Se podía comprar un futuro se podían comprar futuros de petróleo para cubrir esa potencial subida. Lo mismo con otras materias primas, con el cobre, que puede ser también un metal muy preciado en los próximos años, porque se necesita para la inteligencia artificial. Es decir, aprovechar cuando ha habido un retroceso de mercado en esa materia prima o en esto que necesitamos para desarrollar el negocio, y acumular si es posible, o cubrirse mediante instrumentos financieros. Muy bien, y para poder adentrarnos en estos negocios, en estas formas de actuación, supongo que hay grupos de inversores o grupos de empresas que te llevan, si digamos hay alguien en la empresa que sea el director financiero, tiene esos conocimientos, lo puede ejecutar, si no, pues mediante bancos de inversión. Muy bien. Muy bien, entonces de momento también, como aún no sabemos muy bien cómo va a evolucionar en este sentido el conflicto, tampoco podemos avanzar muchísimo, pero sí que ser precavidos, ¿no? Sí, hay que ser precavidos. A ver, como vamos a decir,
un poco de esperanza es que este conflicto no tiene ningún sentido a nivel político para Donald Trump. Si se alarga, le va a causar... Le va a afectar. Le va a afectar en las elecciones que tiene en noviembre, de medio término. Tiene unas elecciones a mitad de término donde se va a determinar si el Partido Republicano tiene el control absoluto o van a depender de los demócratas. En este año, ¿eh? O sea, en noviembre de este año. Y, por ejemplo, si hay caídas de las bolsas, sus votantes, pues digamos el votante típico mira mucho eso. Y Donald Trump, digamos que una de las cosas que él ha dicho de que este gobierno ha conseguido es que la bolsa llegue a máximos históricos, y además indicaba que va a haber una gran expansión en el sector industrial de Estados Unidos. Entonces, esta guerra no tiene mucho sentido. Si cabe, tal vez tiene un poco de sentido para tener un poco más de poder en las negociaciones que se vienen en las próximas semanas con China respecto a los aranceles y demás, pero alargar la guerra sería un suicidio político para él. Entonces, bueno, esperemos que en este sentido pues no apriete mucho más la soga, que desde luego va a afectar mucho más a Europa que a Estados Unidos. Claro, las consecuencias serán más graves para Europa en este sentido. Bueno, vamos a ver cómo va funcionando todo, cómo va reaccionando todo. En breve volvemos a quedar también para un poquito dar pie a esa evolución, ¿no? A continuar contando cómo actuar. Y nada, que vaya muy bien, Antonio. A ver si la próxima vez que nos vemos hay buenas noticias. Exacto. Y está el mundo en paz. Ojalá, ojalá. Que así sea, sobre todo por eso, ¿no? Que decimos, por todas las empresas y por todo el funcionamiento económico de España en este sentido. Gràcies. Que sí, que estem molt atents a tot el que vagi evolucionant darrere del conflicte en Estats Units, Israel i Iran, i com no, també parlant d'economia, així, creant indústria. Ara se n'anem a publicitat i després ja me'n vaig directament a IBI per a conèixer l'informe econòmic de l'any passat des d'IBIAE per a totes les empreses de la Foia de Castellà. Així que anem a veure què ens conten des d'allí.